Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Begas de Matute es una localidad de Segovia situada en la vertiente norte de Los Calocos, una serie de 3 montes isla separados ligeramente de la Sierra del Guadarrama. Al igual que el Guadarrama, en su origen estos calocos eran materiales duros, graníticos, que por erosión diferencial dejaron ese material duro en la cumbre de los mismos y fueron dejando a la vista una serie de ricos estratos de piedra caliza que habrían de ser aprovechados históricamente no solo por los habitantes de Begas de Matute, sino también por los de otras localidades vecinas como Villacastín, Ituero y Lama o El Espinar. En su origen, allá por el siglo XIII, Begas de Matute debió estar instalado en el paraje de Matute. Sin embargo, se desplazó con cierta rapidez, pues en este paraje, a orillas del río Moros, había algunos problemas de paludismo, de modo que los vegueños optaron por ubicarse donde en la actualidad encontramos el pueblo. Con todo, en este paraje de Matute va a permanecer la ermita de la Virgen patrona del lugar, la Virgen de Matute. El edificio actual es una ermita construida en el siglo XVII sobre restos de una construcción previa del siglo XVI que aún puede apreciarse en la fábrica de esta pequeña ermita. Si nos quedamos con lo que nos cuentan la mayor parte de las fuentes históricas, Begas de Matute se apoyaba su economía sobre 2 pilares. Por un lado, el cultivo de cereal de secano sobre los amplios campos que convergían hacia las vegas del río Moros, y por otro, la explotación ganadera, inicialmente de ganado ovino, y ya a partir del siglo XIX, sobre todo del siglo XIX, la introducción del ganado bovino, las vacas, que sigue siendo hasta hoy la actividad agrícola predominante. Sin embargo, esta lectura nos hace olvidar otra fuente de ingresos que también aparece en esas fuentes históricas, aunque sea de una forma más minoritaria: la producción de cal. En la actualidad se conservan 3 conjuntos de estos hornos de la cal, 2 de ellos en la zona de las dehesas y el que mejor se presenta en el Zancao, que es el que se ve a mis espaldas. Hoy podemos contar algo menos de una veintena de estos hornos, pero en el pasado pudieron llegar a ser 2 docenas largas, no solamente en estas 3 áreas que he mencionado, sino incluso en otros puntos, incluso al interior del propio pueblo de Begas de Matute. La idea es que prácticamente cada familia podía disponer de su propio horno de cal, y la idea es que esos hornos de cal se convirtieron en un ingreso extra a esa economía general que mencionábamos antes, basada en el cultivo del cereal y la ganadería, primero de ovejas y más tarde de vacas. Como explicábamos al principio, el terreno en el que se asentaba la localidad de Begas de Matute, al pie de Los Calocos, es un terreno en el que, más allá de los materiales duros de la cumbre de Los Calocos, la mayor parte son vetas de piedra caliza. Esto lo que provocó fue un suelo relativamente pobre para el cultivo, es decir, estos campesinos medievales, cuando metían el arado, rápidamente se encontraban con esa piedra caliza. Lo que hicieron fue sacarle provecho. Dado que el terreno era un terreno calizo, qué mejor que explotar esas piedras calizas convirtiéndolas en cal. Como digo, en la actualidad conservamos 3 conjuntos de hornos, siendo el que mejor se aprecia, el mejor valorado, el del Zancao, y donde podemos ver cómo son estas estructuras preparadas para cocer esas piedras de cal. Es cierto que la mayor parte de los hornos, muchos de ellos restaurados que tenemos en el Zancao, en algunos casos ya pueden datar del siglo XIX, aunque en la documentación histórica sabemos de su existencia desde el siglo XVI, y es posible que en la actividad de estos vegueños ya se hubiera dado esa explotación desde la cal desde el origen de la localidad, en el siglo XIII. El proceso de obtención de la cal es relativamente sencillo. Se trata de amontonar en forma de una especie de bóveda esas piedras calizas, dejando el espacio inferior vacío para ahí colocar la leña y de esa manera, quemando esa cal, deshidratar las piedras, porque tienen un alto componente hídrico la piedra caliza en su origen, hasta eliminar por completo esa hidratación.
Esa piedra, una vez deshidratada, su aspecto exterior es muy similar al de las piedras que podíamos encontrar antes del proceso de cocción. La diferencia está en que cuando esa piedra se rehidrata, es decir, cuando colocamos esa piedra al interior de un receptáculo lleno de agua, lo que va a suceder es que la piedra se va a desmenuzar por esa acción de rehidratación y se va a descomponer en la cal, en esa cal que va a poder ser utilizada tanto para jalbegar los muros como compuesto para los morteros tradicionales. Como decía, más allá de la datación final que podamos tener de estos hornos que tenemos a nuestro alrededor, lo interesante es que desde el punto de vista histórico conocemos de su uso para la construcción desde el siglo XVI, cuando en las obras del Escorial sabemos que estas localidades de esta vertiente norte de la Sierra del Guadarrama estaban abasteciendo de cal para las obras del monasterio del Escorial. Los hornos disponen de unas cámaras de cocción donde el maestro calero había de ir situando esas piedras de cal hasta generar la bóveda que mencionábamos previamente. En algunos casos, como el horno que estamos viendo, es un horno doble, es decir, se ha construido un horno pegado al otro y de esa manera pueden compartir los propietarios de estos hornos una de las paredes. Como decíamos hace un momento, prácticamente cada familia podía disponer de su propio horno, que de esta manera se convertía en el lugar en el que poder sacar esa piedra que estaba estorbando en los campos de cultivo, pero a su vez generar esa cal que metía en el mercado generaba un pequeño beneficio para estas familias de vegueños. Hemos de pensar que no estamos hablando de una venta industrial de cal, estamos hablando de una pequeña producción artesanal, en muchos casos a partir de cada unidad familiar, de modo que ese beneficio era realmente parco, pero suficiente para que pudieran alcanzar un relativo confort de vida que se puede ver muy bien cuando recorremos la actual localidad de Vegas de Matute, y en la arquitectura tradicional seguimos encontrándonos cada vez menos con casas que aún, a pesar de por lo muy humildes que puedan ser, tienen ciertas características en los materiales constructivos, la piedra caliza por supuesto, pero también los sillares, en algunos casos incluso de granito, para dinteles de puertas y ventanas, que nos están indicando esa pequeñísima pero existente mejora en el confort de vida gracias a ese plus que podía dar la cal. Es decir, la base económica en efecto era la que las fuentes nos decían, el cereal y la ganadería, pero la cal, que era una práctica que debía ser común para la mayor parte de las familias de vegueños, aportaban ese pequeño plus que les permitía vivir un poco mejor. Junto a la cámara de cocción había un espacio anexo que es donde el calero almacenaba el combustible que iba a emplear para llevar a cabo esa combustión, esa deshidratación de la cal. Un espacio anexo en el cual además es donde vamos a encontrar localizado el espacio por el que se hacía ingresar ese combustible por debajo de esa bóveda que había montado el maestro calero. Estos espacios eran donde más tiempo iban a pasar estos caleros, puesto que aquí es desde donde tenían que seguir esa combustión. En invierno es posible que pudiera ser un lugar relativamente agradable frente al frío que debía hacer fuera, poder estar cerca del fuego, pero en verano la labor debía ser especialmente dura, pues ya al clima caluroso propio de la estación había que añadir la gran cantidad de calor que debía emerger de estos hornos de cal. Para rememorar las andanzas de aquellos caleros de antaño, en la actualidad en Vegas de Matute, durante el mes de septiembre, por general el último fin de semana del mes, se celebra la fiesta de los caleros, donde los descendientes de aquellos que en este lugar trabajaban la cal acuden, en algunos casos utilizando ropas que pueden recordar cómo vestían sus antepasados, para hacer, ya digo, esa evocación de la dura tarea que los caleros de Vegas hicieron, no solamente por el hecho de producir una cal necesaria para la construcción, sino sobre todo buscando ese pequeño beneficio que les permitiera mejorar un tanto su vida. Que han quedado dormidas hasta las piedras. Verde retamas, de tomillo y piorno eran las cargas. Con 2 borriquillos se iba al baldío por caminos y sendas llenos de abrojos. En invierno venían muertos de frío
y a veces recalados hasta los ojos. Verdes retamas de tomillo y piorno eran las cargas. En verano pasando muchos sudores, arrancando la leña a los gabarreros y las albarcarrotas por los caminos y traían heridos hasta los dedos. Verdes retamas de tomillo y piorno eran las cargas. Anda, dime quién puso soles al humo que salía del horno negro y espeso, y la cal que tenía ese olor bueno a tomillo y retama y a cantueso. Verdes retamas de tomillo y piorno eran las cargas. Porque al final esta es la idea que hemos de retener. En este tipo de explotaciones mineras, en este caso es la cal, en la vecina localidad de Otero Herreros, desde la más remota antigüedad se ha venido explotando el cobre, y en otros lugares pueden ser otro tipo de minerales. Son actividades bastante duras, actividades que exigen un esfuerzo notable por parte de aquellos que la practican, pero que a la larga les van a permitir obtener ese plus que la agricultura y la ganadería por sí solas, quizás, sobre todo en las duras condiciones agrícolas de estas tierras de Castilla, no iban a tener. Es en ese sentido en el que hemos de entender la producción de estos hornos de cal, y probablemente su desaparición hemos de asociarla a la misma razón. Ya no solamente es el hecho de que pueda existir una producción de cal industrial que venga a reemplazar la cal tradicional, sino que sencillamente los vegueños, que en gran medida emigraron fuera de su pueblo a las grandes ciudades en los años 50-60, fueron capaces de encontrar alternativas para mejorar y mucho sus vidas que les alejaron de esta dura existencia de los caleros.